núcleos escolares en el país. El director de Warisata en la dirección general. En 1937, en los primeros días, Elizardo Pérez fue nombrado director general de la educación indígena, quien visitó todos los núcleos del país. 4 de las escuelas tenían magníficos directores. Casabe, a donde se había trasladado el núcleo de Huacharecure, con Carlos Loaiza Beltrán, Llica con Bernabé Ledesma, Caiza con Raúl Pérez y Parapetí con Enrique Quintela. Peripecias en Mojocoyo. Elizardo Pérez visitó Mojocoyo, donde evidenció que el director era conocido como patrón y el dinero que era para el núcleo fue utilizado para intereses personales. Luego visitó Talina, San Lucas Caiza y la localidad de Llica, donde existía un núcleo a cargo del director Ledesma, quien hizo un gran trabajo y se evidenciaba un gran avance, donde invirtió 50.000 bolivianos y un camión que costó 27.000 bolivianos. En Llica trabajó por primera vez un director indio llamado Celestino Saavedra. Una inversión centrípeta-centrífuga. Los colaboradores del ministro Peñaranda crearon una doctrina de corriente socialista, centrípeta-centrífuga, iniciando en Tarahuachi con el director Fernando Loaiza Beltrán. Ni él entendía la doctrina viendo el derrumbe de su obra. Es así que el director luego fue trasladado a Curahuara, lugar donde existía un edificio y 8 alumnos. No había material humano para desarrollar tal doctrina, convirtiéndose posteriormente en confinamiento para perseguidos políticos. Luego el director fue trasladado a Cehuecani, lugar productivo donde se instaló, pero enunciando así su traslado al Beni. Tales correrías desmotivaron al director. Luego le ofrecieron los cargos de Secretaría General de la Dirección General de Inspección General. Una campaña para conseguir recursos. Elizardo Pérez propuso una colecta pública para conseguir fondos, señalando como tope la suma de 10 millones como indispensable para cimentar el desarrollo de las escuelas indígenas, y el ministro Peñaranda apoyó con una resolución suprema del 28 de enero de 1937. Se enviaron cartas a mineros, comerciantes, banqueros, industriales, latifundistas y otras personas, llegando a recaudar 538.657.087 bolivianos que fueron depositados en el Banco Central y administrados por el Ministerio. El presidente Bush envió un proyecto de ley que destinaba 1 millón de bolivianos para expropiar el ayllu de Warisata y dar la administración a los indios. Tal proyecto fue entrepapelado y nunca más se habló del asunto. Interferencias en la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas. La nueva oficialía, creada con el fin de contradecir la Dirección General y para sustituirla, tenía una escasa visión sobre la escuela indigenal. Deseaba establecer una granja escolar. En cambio, solo parceló el lugar para crear pequeños propietarios. El ministro Peñaranda suspendió la parcelación de la granja porque no tenía fines socialistas. Este criterio de tener propiedades individuales no es nuevo, lo propuso Simón Bolívar y este fue rechazado. El 8 de marzo de 1866 Melgarejo los restauró, pero sin otorgar beneficio a los indígenas. Un decreto inoperante perjudicial. Otra idea de los asesores del ministro fue la dictación del decreto del 19 de agosto de 1936, que decía que donde existiera más de 30 niños de edad escolar, debería fundarse una escuela. Esto fue casi imposible, pues se precisaría 3 millones de bolivianos. El ministro confiado afirmó que no habría problema. Tal afirmación no se cumplió, ya que la fecha para la fundación de las escuelas era el 30 de marzo de 1937. Estrategias de los terratenientes. Los indios, ante ello, decían que avanzaron bastante en sus conocimientos y sabidurías y entraron en oficinas y en radios en La Razón para poder subsanar las fechorías de Fabián Vaca, el director. El 2 de agosto de 1937, aniversario de la fundación de la escuela, Germán Busch decretó el Día del Indio a nivel nacional. Alumnos con conocimientos de agropecuaria. Mujeres fueron formadas con la educación. Denuncias de la sociedad rural
consistía que no hacíamos arborización, el cuidado de la cuestión higiénica y sanitaria. Los nuevos núcleos de la educación indígena. Las medidas más importantes fue disponer la intervención del Parlamento Amauta en el manejo de los fondos administrativos por cada director, orientar el manejo de fondos a indios. Se recomendó a los directores que manejasen sus núcleos como si fueran empresas industriales. Al relatar estos trabajos decía que tenía que rendir su tributo a la administración al maestro boliviano, el cual encontraba en virtudes más altas de América. El núcleo de Mojocoya. Elizardo Pérez se lanzó a fundar nuevos núcleos de educación indígena y lo primero que hizo fue crear la escuela de Mojocoya. La fundación del núcleo dio lugar a interesantes experiencias a los indígenas. Como director en tal núcleo asumió consorcios con Jordan. Se colocó la piedra fundamental en mayo, en allá de 180 kilómetros desde Sucre. Esta región era súper para ganadería y cultivo. El núcleo de Jesús de Machaca. Elizardo Pérez se presentó al cabildo, donde los machaqueños aceptaron por unanimidad y previa autorización de las 12 comunidades y cooperar material de moralmente a la construcción de la escuela central. La escuela se ubicó en Jocco, que era la Taica, debiendo entender también a las necesidades educacionales de Xulcatati. Como director designado fue el joven maestro formado en Llica. Era un maestro artesano que había dado la enseñanza de materias generales a las órdenes de Bernabé Ledesma. El Cabildo de Jesús Machaca inició sus actividades con sumo empuje. Obtuvo la sucesión gratuita de tierras, materiales de construcción y trabajo personal. Determinó la ubicación de las escuelas para iniciar los trabajos de apertura de cimientos. Jesús de Machaca tenía una serie de ventajas sobre Guarizata. Empezando por la fertilidad de sus tierras, eran aptas para muchos cultivos y ganadería.